Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la clase de hoy, chicos. En esta clase vamos a revisar principalmente la introducción al uso del software TESOL, ¿cierto? Vamos en particular a trabajar con el asistente de dimensionamiento para que empiecen a familiarizarse con la interfaz que este software tiene, ¿ya? Eso es lo que habíamos acordado anteriormente, que yo les iba a subir este video, ¿ya? En primer lugar, tenemos que considerar, y antes de meternos en el software mismo, tenemos que considerar cuáles son las principales consideraciones que hay que tener al momento de trabajar con un software. Que ya lo habíamos conversado de alguna u otra forma en clase, pero hay que tener dos cosas súper en cuenta. La primera es que el software siempre, cualquiera sea, ¿cierto?, va a requerir información de entrada, ¿cierto? Y esa información de entrada, si ustedes se fijan, a través de un proceso de transformación que ocurre dentro del software, ya sean cálculos, etcétera, lo que sea, digamos, lo que haga el software con esa información de entrada, que puede ser la ciudad, por ejemplo, cuántos litros de agua se está consumiendo, etcétera. Ya todas esas son variables de entrada que a través de un proceso de transformación dentro del software se transforman en información de salida o datos de salida. Esto es lo que nosotros llamamos comúnmente un input, ¿cierto? Y un output, ¿ya? Eso es un input, ¿cierto? Y estos son los outputs. ¿Cuál es el problema? El problema es que muchas veces nosotros no conocemos qué es lo que está en este proceso de transformación, porque nosotros no programamos el software, nosotros no sabemos qué es lo que está internamente haciendo ese software. Lo único que nosotros sabemos es que si le metemos información de entrada, nos va a dar como resultado un cálculo respecto a un tipo de sistema, ¿cierto? Bien, entonces aquí lo importante, mis queridos amigos, es que, perdón, seamos capaces siempre de no perder el foco de que efectivamente esta información de salida, que nosotros después se la presentamos a un cliente o que la consideramos en un informe de dimensionamiento, tiene que ser obviamente validada por ustedes antes, ¿ya? Y por eso es importante, y por eso en las clases, cuando hablamos de dimensionamiento, ¿cierto? Yo me encargué de que ustedes entendieran qué es lo que está detrás del dimensionamiento. Por ejemplo, si el software me dijera que no sé, por ejemplo, una variable que debería estar entre un rango entre 3,5 y 5,5, y el software me dice 0, y tanto, yo inmediatamente sé que el software está equivocado. Y no es que el software se haya equivocado, lo que pasa es que la información de entrada que yo le metí al software probablemente está errónea. ¿Se entiende eso? Eso es súper importante. Por ejemplo, ustedes saben que un coeficiente lineal de pérdida, por ejemplo, en un sistema de un captador solar, debería estar más o menos entre los 2, y algo y los máximos, digamos, 3, 4, y algo, ¿cierto? Si apareciera en una ficha técnica, por ejemplo, un dato del coeficiente lineal de pérdida, la 1 o K1, ¿cierto? Es del 0,5%, ¿estaría bien eso? No estaría bien, y ustedes lo saben. ¿Por qué? Porque entienden, ¿cierto?, los órdenes de magnitud, entienden los rangos, entienden o esperan al momento de iniciar, digamos, el dimensionamiento, ustedes van a esperar justamente un resultado a la salida, que es un resultado que si bien no es preciso, pero ustedes ya más o menos lo intuyen. Eso es lo importante que no hay que perder de vista, ¿ya? Los softwares son muy buenos, los softwares nos ayudan mucho, pero los softwares son solo softwares. Lo que ustedes están haciendo y la chapa que ustedes están poniendo detrás de cada proyecto es que ustedes tienen el conocimiento y ustedes pueden discernir y discriminar cuando un software no está cumpliendo su función. ¿Ya? Desde ese punto de vista, esa es la invitación que quiero hacerle. Así que cuidadito, por favor, con meter cualquier dato en software, agarrar el valor que me da como resultado y eso presentárselo al profesor o presentárselo a un cliente. ¿Ya? Mucho cuidado con eso. Hay que revisar y hay que verificar que todos los resultados de salida sean concordantes con el mismo proyecto. Eso es lo primero. Por otro lado, quiero también recalcarles que existen principalmente tres tipos de softwares distintos para hacer dimensionamiento. Y dentro de esos softwares podríamos destacar, por ejemplo, los softwares de apoyo a la toma de decisiones, ¿cierto? Podríamos también destacar los softwares de diseño estático y podríamos también destacar los softwares de diseño dinámico, ¿ya? El software de apoyo a la toma de decisiones es un software que generalmente pide muy pocas variables de entrada, ¿cierto? Pero que es capaz de entregar un resultado de igual forma. ¿Para qué sirven los software de apoyo de decisiones? Para descartar tempranamente aquellas soluciones o aquellos proyectos, ¿ya?, que no van a tener una viabilidad técnica o que ven sí la tienen y que por ende vale la pena seguir avanzando en su desarrollo, seguir avanzando en su diseño. ¿Ya? Recuerden, y lo vamos a ver más adelante, pero cuando tenemos, por ejemplo, el desarrollo de un proyecto a nivel de preinversión, vamos a tener la etapa de perfil, la etapa de prefactibilidad
y la etapa de factibilidad, ¿cierto? Factibilidad. Entonces, en el perfil yo voy a determinar la problemática y en la prefactibilidad voy a determinar cuáles son las posibles soluciones que voy a tener para esa problemática. Y la idea es que yo pueda evaluar esas posibles soluciones, ¿cierto? Pero de una manera sencilla, de una manera que me permita rápidamente decir, ¿sabes qué? La solución 1 no es técnicamente viable, la solución 2 no es económicamente viable, por ende, la 3, perdón, por ende la solución 2 va a ser la que yo voy a desarrollar a un nivel de ingeniería mucho más avanzado. Es por eso que estos softwares son muy buenos. ¿Ya? Son muy buenos porque nos permiten saber, si es que yo no sé, por ejemplo, en qué lugar específico va a estar el sistema solar térmico o el sistema fotovoltaico, ¿ya? Si es que yo no tengo claro cuál todavía es el edificio, cuáles son las características, yo igual podría hacer un dimensionamiento porque me pide muy pocas variables, es decir, bibliográficamente o teóricamente se asumen muchos supuestos. Esto es lo que hacen estos software. ¿Ya? Bueno, son buenos ¿para qué? Para descartar aquellas opciones, ¿cierto? Aquellas alternativas que no son viables técnicamente y por ende no perder tiempo en seguir dimensionándolas a un nivel de ingeniería básica, que es lo que se hace a nivel de factibilidad. ¿Ya? Software como este ustedes pueden ver, por ejemplo, el RedScreen. El RedScreen es un software muy bueno para esto. El software RedScreen me pide muy poca información y con esa poca información yo soy capaz de tener resultados a la salida. Dimensionamientos que no van a ser precisos, que no van a ser exactos, pero que sí van a andar dentro del margen de error relativamente cerca de lo que yo podría esperar. ¿Ok? Esa es la diferencia. Ahora, si nos vamos, entonces vamos a dejar que los softwares de apoyo a la toma de decisiones, generalmente lo vamos a usar en la etapa de prefactibilidad. La prefactibilidad también se llama ingeniería conceptual, por si acaso. Conceptual. Y por otro lado vamos a tener los softwares de diseño estático y los softwares de diseño dinámico, que son los que vamos ya a utilizar en la etapa de factibilidad. La etapa de factibilidad es lo que nosotros llamamos ingeniería básica. ¿Ok? Bien. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un software de diseño estático y un software de diseño dinámico? El software de diseño estático es un software, como vimos en clase, el Sensol, por ejemplo, o las planillas de cálculo. Las planillas de cálculo son estáticas al momento de calcular los resultados, ¿cierto? O los dimensionamientos de los sistemas. ¿Por qué? Porque toman medias mensuales, porque no hay una simulación en términos horarios, en términos diarios, sino que estamos hablando siempre de medias mensuales. Es una foto. Yo a la planilla de cálculo o al software Sensol, por ejemplo, le meto los datos y el software inmediatamente me entrega el resultado. O sea, no hay simulación, por ejemplo, de variables que pueden generarse aleatoriamente para poder mejorar el resultado. No hay una simulación real del funcionamiento del sistema, hay solamente un cálculo. ¿Estos softwares son buenos o son malos? Son buenos, ¿ya? Bien usados, ¿cierto? Y con harto criterio, sobre todo al momento de considerar la variable en la información de salida, ¿cierto? Son buenos, son software que funcionan bien, pero siempre es importante, y ojalá siempre cuando se pueda, utilizar software de diseño dinámico. La diferencia entre un software de diseño dinámico es principalmente que el software de diseño dinámico genera una simulación. Ya el software de diseño dinámico es capaz de entregar y en base a datos horarios, por ejemplo, de funcionamiento, a mostrarme cuál sería, por ejemplo, el comportamiento del sistema durante todo un año, cierto calendario, en simulaciones que pueden ser de una hora, de 6 minutos, por ejemplo. Imagínense un software simulando cada una hora durante todo un año el funcionamiento del sistema, en base a variables meteorológicas, en base a las variables, por ejemplo, que se van generando aleatoriamente para poner a prueba el sistema. Entonces, son software que obviamente son muchísimo más efectivos. Son más caros, obviamente, ¿eh? Son software que generalmente cuestan mucho dinero. Y justamente hoy, tomando el software de diseño dinámico, vamos a trabajar con este software que se llama TESOL, ¿ya? Es un software desarrollado en Alemania, un software que tiene mucho prestigio, que se utiliza hace mucho tiempo. Por lo tanto, es importante que ustedes al menos conozcan la interfaz gráfica de este software. ¿Cómo se obtiene este software? Porque claramente no es gratis. Yo lo que quiero que pongan es que pongan aquí en Google TESOL Software, por ejemplo, ahí. Y cuando ustedes van a TESOL Software, van a entrar a la página de Valentin Software, ¿cierto? Que es el creador del TESOL. Valentin crea también el software que se llama PVSol, ¿cierto? Para fotovoltaica, que se lo vamos a ver en un nuevo video, ¿ya? Y dentro del TESOL, si ustedes pinchan acá, van a ver, bueno, hay un montón también de tutoriales en YouTube que ustedes pueden verlo, ¿ah? Que ustedes pueden verlo en YouTube. Uy, está un poquito lento esto, vamos a ver. Acá si ustedes se fijan van a poder ver
cuáles son las características de Tesol. Esta página está en español, no van a tener ningún problema. Entonces, para descargar la versión de demo, que es la que les voy a mostrar, si ustedes se fijan, van a productos acá, en descarga, para productos. Y cuando vayan a productos van a seleccionar justamente la versión del Tesol 2018 R3, ¿ya? Esta es la versión que ustedes tienen que descargar. Si ustedes pinchan ahí, les va a salir esta ventanita. Esta ventanita, ¿cierto? Sí. Está cargando, tranquilo. La página está un poquito lenta, pero les va a salir una ventana donde se les van a pedir sus datos personales, su correo, y que acepten las condiciones del servicio, ¿ya? ¿Qué van a hacer con esto? Van a poder descargar el software completo, pero en una versión de prueba. Eso es muy importante. Nosotros en Duoc tenemos las licencias, por ende probablemente vamos a poder usar este software en la versión libre, en la versión completa, digamos. Pero de momento no es malo que ustedes puedan acercarse, ¿cierto?, a una versión de prueba, ¿ya? Si ustedes se fijan, tienen 30 días gratis del uso, seleccionan el país, ponen su dato de correo electrónico, cómo se enteraron de esto, da lo mismo, y finalmente, ¿cierto?, ponen ahí, ponen por ejemplo Albania, ¿cierto?, cómo se enteraron tanto, ponen su correo electrónico y confirman obviamente los términos y condiciones. Y una vez que ustedes hacen esto, ¿cierto?, van a poder, dame un segundo, van a poder descargar este software. Cuando ustedes descarguen este software, lo que tienen que hacer es instalarlo y seguir las instrucciones. Este software está en español, por lo tanto no hay ningún problema. Le ponen send ahí, y inmediatamente se les baja el software. El software que ustedes van a bajar es ese, ¿cierto? Tesol Pro, el 2018, y este es el icono que se les va a crear, ¿ya? Esta es una versión de prueba de 30 días, por lo tanto, yo ya la utilicé y traté de ver cómo podía eliminar, ¿cierto?, la restricción, borrando el registro del software, pero no me fue posible, así que ya voy a seguir investigando cómo poder hacerlo. Pero ustedes sí pueden usarlo, ¿ya? No hay ningún problema. Yo lo que voy a hacer es trabajar con una versión más antigua, que es la Tesol 4.5, que ustedes van a fijarse, la interfaz es mucho más antigua, es mucho más fea que la versión nueva, pero básicamente las opciones son las mismas y lo que ustedes van ingresando es básicamente lo mismo. Lo que pasa es que es una versión más vieja. La Tesol 2018 viene con más funcionalidades, viene con más registro de equipo, viene con una biblioteca más grande, viene con la posibilidad, por ejemplo, de tener acceso a más datos meteorológicos, ¿ya? Por ejemplo, si yo abro la versión de Tesol que les voy a mostrar, que es la 4.5, ¿ya? Ustedes van a ver, digamos, claro, una interfaz que es bastante fea, ¿ya? Yo podría, bueno, aquí pueden poner los datos del proyecto, ¿cierto? La ubicación. Por ejemplo, imagínate acá en la ubicación. La ubicación yo tendría que buscar el país de Chile, pero esta versión, como es vieja, no viene Chile, está Chipre, Croacia, no hay Chile. Entonces lo que yo tendría que hacer para poder cargar los datos de Chile sería cargar un archivo de base de datos meteorológica. Y esos archivos ya les voy a enseñar cómo se generan, pero usted perfectamente podría, a través del software Meteonorm, ¿cierto?, generar estos datos meteorológicos, ¿cierto?, de una determinada región. Imagínense, yo voy con un GPS, me voy a 10 kilómetros más lejos de Cachiyuyo, a un lugar en particular, y quiero los datos para ese lugar. Me voy con Meteoror, este software que es alemán, que también se los voy a enseñar en un siguiente video. Vamos a poder buscar los datos meteorológicos de radiación solar, velocidad del viento, lo que usted quiera, precipitaciones, temperatura ambiente, etcétera, ¿ya? Y en base a este software vamos a generar un archivo. Y ese archivo yo lo voy a poder buscar, lo voy a cargar, ¿cierto?, en el software, y el software me va a reconocer inmediatamente esa ubicación. Como de momento no tengo este software instalado y no hemos hecho el tutorial, voy a seleccionar cualquier dato. Ustedes en la versión de prueba que van a descargar sí va a estar Chile. Así que no se preocupen por eso. Ya quiero mostrarles la interfaz y quiero mostrarles cómo se funciona, cómo se utiliza el software. Voy a ponerme en Portugal y voy a seleccionar la ciudad, por ejemplo, de Porto, ya que está acá. Entonces de esa forma yo pongo aceptar, y fíjense, le pongo el nombre del proyecto, por ejemplo, prueba. Estoy en la ciudad de Porto y pongo OK. Ustedes pueden perfectamente seguir quién es el proyectista. Estos datos no son obligatorios para llenar el proyecto. Y fíjense que ya inmediatamente me empieza a mostrar un sistema solar térmico con un captador plano, con un sistema de acumulación, ¿cierto? Aquí tengo doble serpentín, la energía auxiliar incorporada en un serpentín superior. Eso dijimos que no era lo óptimo hacer. Acuérdense que no hay que mezclar dos fuentes de generación en un mismo estanque, como principio de captación de la radiación solar.
¿cierto? Pero lo que quiero mostrarles es principalmente el asistente de dimensionamiento. Este asistente de dimensionamiento, el icono es muy parecido al que van a tener ustedes en la versión de 2018. Pinchan en ese icono que se llama asistente de dimensionamiento y un monito corriendo. No debería cambiar mucho ese icono. Entonces ponemos acá el nombre del proyecto 1, ¿cierto? Está la ubicación. Después paso al paso siguiente. ¿Qué quiero? ¿Quiero producto o proyecto de agua caliente sanitaria o de agua caliente sanitaria de apoyo a la calefacción? Generalmente no usamos apoyo a la calefacción debido a que en Chile la radiación solar, sobre todo en la zona central, ya tenemos menos radiación solar durante los meses de invierno y como las casas tienen también pésimos niveles de aislación, generalmente más del 80% de las casas en Chile tienen en temas de etiquetado de eficiencia energética una letra D o superior, o inferior, perdón, o sea, son poco eficientes, entonces no vale mucho la pena apoyar con energía solar térmica, porque es en invierno donde más energía necesito y donde menos radiación solar tengo. Eso lo conversamos también en clase. Voy a iniciar un proyecto de agua caliente sanitaria, así que voy a avanzar y puedo utilizar para sistemas pequeños, ¿cierto?, el asistente. Voy a quedarme de igual forma con este tipo de sistema, ¿cierto?, que es un sistema para instalaciones pequeñas. Aquí está la versión de prueba, por eso es que no me da más opciones de sistema, pero a ustedes sí les van a aparecer más opciones de sistema, así que no se preocupen. ¿Qué tendrían que seleccionar ahí? Seleccionar principalmente el sistema solar térmico, un sistema descentralizado, con un intercambiador de calor, ¿cierto?, y con la energía auxiliar puesta en serie. Entonces avanzamos. ¿Conoce el consumo de agua caliente sanitaria? Sí, sí lo conozco. Por ejemplo, voy a poner que son 1000 litros de agua caliente sanitaria. En el caso que no lo conozco, puedo perfectamente poner la cantidad de personas que viven. Ahora, esto no es consistente obviamente con las recomendaciones que hemos visto en clase, porque este es un software europeo que se basa en otros estándares. Pero lo importante es que usted ya sabe cómo poner sabe cómo estimar el consumo de agua caliente, así que lo puede poner inmediatamente. ¿Existe recirculación? En este caso no, la recirculación la vimos en clase, principalmente para edificaciones donde se necesita un suministro constante de agua caliente, y la idea no es que, por ejemplo, en un edificio, no es la idea en un hotel, ¿cierto? En un hotel lujoso, la idea no es que usted esté en el piso 17 del hotel, ¿cierto?, y tenga que esperar 2 minutos para que el agua le llegue caliente. La idea es que siempre haya agua caliente en la red. En este caso no va a haber recirculación. La temperatura que usted desea del agua, vamos a trabajar por un dimensionamiento a 45 grados, ¿cierto? Y me pide, ¿cuál es la temperatura del agua fría en febrero? Usted sabe dónde sacarla. En la planilla que yo le dejé están las temperaturas del agua fría, ¿cierto?, para todos esos días. Y también, bueno, pone en febrero y en agosto. Luego que usted ingresa esa información, le pone avanzar. Selecciona, ¿cierto?, qué tipo de colector quiere. Yo me voy a quedar con un plano estándar. Si usted quisiera, por ejemplo, poner un colector de otra marca, en la versión que van a trabajar ustedes hay muchas marcas de colectores. Yo podría perfectamente poner, por ejemplo, ese colector, ¿cierto?, y cambio inmediatamente y ya viene incorporado en la biblioteca ese colector en particular. Si usted tiene un propio colector y no aparece en la biblioteca, lo puede agregar, no hay ningún problema. Ya el software permite eso. Vamos a seleccionar el ángulo de inclinación. Voy a poner, por ejemplo, bueno, acuérdense que la inclinación se considera respecto de la latitud del lugar, más 10 grados, menos 10 grados, eso lo vimos en clase. ¿Hacia dónde están orientados? Nosotros orientamos en Santiago, ¿cierto?, hacia el norte. ¿Por qué? Porque estamos en el hemisferio sur, ¿cierto? Y aquí ustedes ponen cuál es básicamente el largo de la tubería dentro del edificio y la tubería del exterior. Eso depende prácticamente del proyecto, ¿ya? Por ende, ustedes cuando ya van a terreno y cuando miden, ¿cierto?, las distancias o las cañerías que necesitan, van a poder tener esa información. Una vez que ustedes seleccionan esto, van a poder perfectamente avanzar. Y aquí me pide la fracción solar. ¿Se acuerdan que nosotros dimensionábamos para un 60%? ¿Sí? Que ese era como era principalmente una estimación donde llegamos a un punto de equilibrio bastante bueno respecto de no generar mucho excedente en verano, ¿cierto?, y no tener una contribución tan baja en invierno. Eso lo vimos en clase, ¿ya? Pueden seleccionar, por ejemplo, cuál es el método de calefacción auxiliar. En este caso vamos a utilizar, por ejemplo, una caldera instantánea, que eso es equivalente más o menos a un calefón, ¿cierto? O puede ser, por ejemplo, la caldera instantánea acá, no es relevante de momento, ¿ya? Entonces, una vez que ustedes seleccionan eso, van a poner avanzar, ¿cierto? Y fíjate que ya inmediatamente el software me propone, porque este es el asistente de dimensionamiento, el asistente me propone, por ejemplo, un estanque de acumulación, ¿cierto?, un depósito de 700 litros, de 1500 litros y de 3000 litros. Si yo no quiero trabajar con 700 litros, ¿por qué? Porque no es un volumen que a mí me sirva. Lo que yo hago es ir a la biblioteca y seleccionar, por ejemplo,
otro estanque voy a poner uno de 900 litros. ¿Ok? Y cambio ahí las características de ese estanque. En la calefacción auxiliar lo mismo, si ustedes se fijan también van a poder ver algunos fabricantes, por ejemplo Junkers, por ejemplo, en el caso que tuvieran un calefón, una caldera, etcétera. Voy a poner esa precisamente, y una vez que yo hago los cambios y los ajustes necesarios, lo que hago es avanzar. Y fíjate que ya el software empieza a hacer cálculos respecto a cuáles son las configuraciones o cuáles serían los resultados, ¿cierto? Los resultados esperados en base a estos depósitos de acumulación y en base a las características del lugar, en base al colector, en base a todos los antecedentes. Y si ustedes se fijan, ya hizo los cálculos preliminares y aquí pueden ver. Por ejemplo, el resultado del dimensionamiento, la fracción solar estoy logrando, ¿cierto? Con la opción de 3.000 litros, estoy teniendo un 57%. Yo había dicho que quería una contribución del 60%, por ende la opción 1 probablemente está mucho más bajo, ¿ya? El grado de eficiencia del sistema, si ustedes se fijan, 4%, rendimientos bajos, es probable porque no he hecho el afinamiento, ¿cierto? Y fíjate que ahí, claro, número de colectores 127. Eso es porque yo empecé a tirar números, obviamente, a la chunte. Pues, ¿ah? Estoy mostrando básicamente la interfaz y no estoy haciendo un dimensionamiento real. Eso es lo que quiero que hagan ustedes, para que ustedes prueben el software y para que ustedes tengan las dudas necesarias y las podamos resolver en clase, ¿ya? Entonces me voy a elegir la opción 3 con 3.000 litros, que obviamente va a ser más cara y todo. Entonces cuando le pongo, fíjate que marco esto y pongo la opción adopte. Y cuando pongo la opción adopte, el sistema ya me configura este estanque de acumulación para 3 litros. Voy a hacer, si ustedes fijan, voy a pinchar, doble clic acá en el estanque, pincho y ahí me marca los 3 litros, los 3.000 litros, ¿cierto? Si pincho en este colector, voy a tener el colector que era el que yo había seleccionado. En el caso que quiera, por ejemplo, seleccionar otro colector, por ejemplo, quiero un colector de tubos, por ejemplo, un colector tubular, quiero ese, ya un colector de tubos de vacío, y acepto, fíjate que inmediatamente me cambia la imagen del colector. Ya aquí ingreso los parámetros del colector, en el caso que tenga que editar algún tipo de parámetro, ya sean las pérdidas ópticas, todos los datos que están en la ficha técnica y que ya hemos visto, ¿cierto? Se pueden ingresar acá. Los datos de la inclinación, ¿cierto? Y finalmente los largos de las tuberías, ya eso se ingresa dentro de esta parte. Acá tenemos el sistema de bombeo, si yo pincho, ¿cierto? ¿Cuál es el caudal recomendado que yo debería mantener? ¿Cuál es el agua? ¿Cuál es el fluido caloportador? Por ejemplo, agua con X% de glicol, ¿ok? Bien, ¿cómo se realiza el control? ¿Cuál es la temperatura de salida? ¿Cuándo corta, cierto, el funcionamiento de la bomba, el mecanismo de control diferencial? Y así ustedes pueden ir haciendo el detalle y dimensionando, fijando un periodo de operación. Por ejemplo, yo en mayo, si me voy, por ejemplo, a los meses del año, por ejemplo, en mayo yo lo desmarqué, voy a marcarlo, pero yo sé que en noviembre, diciembre y enero, no al revés, perdón, este sistema lo voy a usar solamente en noviembre, diciembre y enero, por lo tanto, no voy a utilizarlo en todos esos meses. Pero en enero, si ustedes se fijan, yo los días 27 de enero, esos días no estoy porque me fui, aquí estoy en Año Nuevo, por lo tanto no estoy en la casa, y en diciembre estoy el día 24, estoy en Navidad. Entonces yo hago un perfil que está ajustado a la operación real del sistema. Y eso es lo importante, ¿ok? Entonces una vez que ustedes hacen esto, y ya empiecen, la idea es que ustedes empiecen a meterle mano al software, pues yo no les voy a dar todas las indicaciones acá porque necesito que ustedes descubran este software y que las dudas las podamos ir viendo en la clase, yo no tengo absolutamente ningún problema. Entonces lo que quiero mostrarles de la gracia y la funcionalidad de este software es que si yo me voy, por ejemplo, a la simulación de este sistema, fíjate que aquí estoy simulando el funcionamiento de este sistema en rangos durante un año, fíjate que ahí estoy en el 29 del 6, ¿cierto? Estoy simulando, aquí está la hora de simulación, que ustedes la pueden ver. Estoy simulando cada 6 minutos, entre 1 y 6 minutos. Puedo subirlo a 30 minutos y fíjate cómo la hora avanza. Fíjate cómo los días empiezan a avanzar aquí abajo, ¿ya? Y si ustedes se fijan, yo puedo ir viendo cómo está funcionando este colector respecto a la temperatura, cómo se va consumiendo el agua caliente. Fíjate que ahí, si le pongo como cada 6 horas de simulación, esos productos, pero bueno, en un caso real, cuando ustedes lo hagan en Santiago, van a ver que el agua fría, por ejemplo, empieza a salir. Fíjate que aquí mira, aquí está más caliente el agua dentro del estanque. Cuando haya consumo de agua caliente, ¿cierto? Van a ver que se empieza a meter agua fría por abajo. Fíjate que ahí se está enfriando el agua del colector, o sea, el estanque de acumulación, ¿sí? Entonces, eso es un poco lo que ustedes pueden ir viendo. Aquí tenemos la escala de temperatura. Ahí, fíjate que empezó a consumirse y aquí tengo el agua fría que está entrando, pero se sigue calentando y sigue saliendo agua. Entonces, si ustedes se fijan, voy a tener
la simulación durante un año calendario, ¿cierto? Que estoy en el 15 de diciembre, voy llegando al 31 de diciembre, fíjense, y termina. El 31 de diciembre termina, entonces yo lo que puedo hacer es ver, por ejemplo, un informe resumido del proyecto, ¿cierto? Donde me dice las principales características y me entrega principalmente los gráficos de funcionamiento, de cobertura del sistema, ¿cierto? Y eso es básicamente lo importante. Si los resultados no me gustan, lo que vuelvo es a modificar los datos, el control, si es que hay una resistencia eléctrica, el intercambiador de calor, por ejemplo, cuál es el coeficiente de transferencia de calor de ese intercambiador, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Este es un software, por ejemplo, que entrega, por ejemplo, yo podría perfectamente graficar dentro del consumo de agua caliente sanitaria, por ejemplo, energía suministrada por el circuito del colector, puedo tener ese gráfico y, por ejemplo, la temperatura de salida del colector. Y pongo esto, e inmediatamente el software me genera los gráficos de relacionan, ¿cierto?, la cantidad o los variables que yo quiero. Por ejemplo, voy a cerrar esto acá, voy a generar otro gráfico, por ejemplo, respecto al clima, voy a ver la radiación solar en superficie horizontal, voy a solamente ahí está la radiación solar y voy a ver si me voy al sistema de agua caliente, el campo del colector, voy a poner irradiación sobre la superficie de referencia, acá esa voy a poner, ¿ya? O sea, voy a ver cuál es la radiación, no, perdón, voy a ir al clima, ahí tengo la radiación solar, ¿cierto? Temperatura de radiación solar horizontal. Y voy a ponerme, por ejemplo, en la campo de colector, pérdida, radiación global, temperatura del colector. Voy a poner la temperatura del colector y voy a poner, por ejemplo, cuánto es la demanda energética de agua caliente sanitaria, el consumo de agua caliente. ¿Ya? Esas tres variables las voy a graficar. Entonces, si ustedes se fijan, lo que tengo acá es la radiación en superficie horizontal, si ustedes se fijan, es mayor durante esos meses, por ende la temperatura del colector es lógico, ¿cierto? Que la temperatura del colector se maneje y sea similar, digamos, o siga una cierta tendencia, que es la misma tendencia que tiene que ver con la radiación, o sea, mientras más radiación debería haber eventualmente una mayor temperatura, ¿ya? Entonces, esta es la idea de estos gráficos, que yo pueda ir relacionando variables y sacando conclusiones. ¿Ya? Entonces, ¿con qué los dejo principalmente? Pues ustedes pueden ir a la biblioteca y pueden ir a la biblioteca del colector, por ejemplo, un colector plano, y si ustedes quieren perfectamente pueden, por ejemplo, seleccionar un colector plano, no, perdón, acá, y podrían principalmente, mira, déjame irme a la biblioteca, base de datos de la energía primaria, los componentes, acá me voy al colector plano, y si yo puedo hacer, por ejemplo, modificaciones en este colector plano, indicar cuál es el coeficiente lineal de pérdida, cuadrático de pérdida, el rendimiento lineal, etcétera, datos que están en el test report que me entrega la norma EN 12975, ¿ya? Y en base a eso yo podría ya eventualmente hacer un dimensionamiento. ¿Cuál es la invitación que les hago? A que descarguen la versión demo, que es esta, ¿cierto? Que van a tenerlo por 30 días para que puedan hacer el dimensionamiento del sistema que tienen que entregar próximamente, ¿ya? Para el trabajo que se les pidió. Así que eso, mis amigos. Muchas gracias por su atención. Espero que el video haya sido de su agrado y que les haya también entregado algunas nociones, al menos de la interfaz y del uso y del potencial que tiene el software TESOL. ¿Ok? Desde ya me despido. Muchas gracias, que tengan un buen día. Chau, chau.